como mucho sentido. Entonces digo, bueno, en la plataforma los unificamos y obviamente lo hacen todos. No sé si alguien estaba diciendo algo. No, ¿No? Ah, bien. Bueno, entonces ese es el motivo por el cual se los hemos puesto nada más en la plataforma para que ustedes puedan tener después las respuestas correctas al final. Bueno, vamos a la primera que les hizo doler la cabeza a varios. O se quedaron varios colgando. ¿Qué dudas había en esa pregunta? bueno, yo tenía dudas, pero porque lo había anotado mal y tenía las Bien. cosas desordenadas, pero nada, ya lo entendí. Bien, ¿qué habías anotado mal, Cami? Porque te digo que por ahí lo que vos Y yo, preguntás ayuda a otros. yo en el apunte de clase había anotado así por encima que, o sea, el potencial osmótico era la concentración de, o sea, era básicamente el pase de agua a través de una membrana. Bien, Pero después me fijé bien en el apunte y el potencial hídrico, el que considera eso, digamos, el potencial osmótico hace referencia al soluto, pero yo lo había notado mal y lo tenía como que eran la misma cosa. bien, perfecto. Esto es muy común, o sea, lo que vos has notado y lo que vos has interpretado esto es muy común en el error de muchos de confundirse qué es el potencial hídrico, qué es el potencial osmótico, y eso hace que por ahí marquen mal las preguntas, ¿sí? Recuerden que es algo inverso y es difícil darse cuenta porque en realidad yo el potencial hídrico a veces lo dibujan en realidad como la nada, como la página en blanco, digo, sería el agua. Y las partículas que estoy dibujando son el potencial justamente osmótico, o sea, las partículas. Entonces, al tenerlo diagramado de esa manera o al verlo en un gráfico de esa manera, por ahí es difícil representarme en la cabeza que la molécula de agua también es una molécula y también puede empujar para el otro lado. Por eso está en el videito, es importante que lo vuelvan a ver en el primero donde les explicaba la diferencia entre estos dos. Y recuerden, todas las otras opciones están al revés, ¿sí? Porque si el potencial hídrico, el agua va pasando desde donde hay más agua a donde hay menos agua, quiere decir que obviamente acá esto sería al revés. Debería pasar de donde hay menos potencial osmótico a donde hay más potencial osmótico, porque el potencial osmótico siempre es inverso al hídrico. Después, ¿desde dónde viaja? Desde una solución hipotónica a una hipertónica. ¿Por qué? Porque la solución hipotónica tiene mucho potencial hídrico y poco potencial osmótico. Y acá igual dice desde donde hay mayor concentración del soluto hacia donde hay menor, no, porque lo que está viajando es el agua, entonces viaja desde donde hay menor concentración de soluto a mayor. ¿Sí? Dice, yo tengo otra pregunta. Sí. O sea, si yo tengo una solución que es hipotónica, Uh -huh. es hiperosmótica, o no, claro, no, sería hipotónica e hiposmótica, por definición. Claro, lo que pasa que vos la definición que haces de hipo, iso e hiper hace referencia al potencial osmótico y no al hídrico. ¿Entendés? Ah, O sea, no tenés forma de, o sea, ese término comparativo que en realidad te habla de la tonicidad, hace referencia siempre al potencial osmótico. No tenés como un término que se utilice en biología, tendrías que decir, no sé, hiperhídrico, por ejemplo, pero no se usa, ¿entendés? Entonces siempre, por eso el viaje es desde el medio hipotónico al hiperosmótico. Si es verdad que a veces usás la palabra hipo, por ejemplo, hipoosmótica, como sinónimo de hipotónica, ¿sí? Pero no se usa el término, por ejemplo, hipohídrico, ¿entendés? Entonces, como no entiendo. usas un término específico, siempre el pasaje es desde el medio hipotónico o hiposmótico hacia el hipertónico o hiperosmótico. O sea, siempre es así. Bien, gracias. No, nada. Bueno, vamos a la 2. Ustedes, si alguno más tiene dudas, obviamente, pregunta. En la 2 dice, en cuanto a los fenómenos activos, marque lo incorrecto sobre proteínas de transporte. Bueno, acá como están viendo marcada, la incorrecta era la A, ¿sí? ¿Por qué? Es un solo tipo. Bien, o sea, tengo una sola sustancia, el uniporte, como me dice justamente la palabra, uni es de una sustancia, ya sea a favor o en contra de su gradiente de concentración, pero siempre una sustancia hacia una dirección. Después fíjense que les define
el simporte como un transportador simultáneo de una molécula, o sea, junto con otra o más, o sea, dos o más hacia el mismo sentido, el antiporte en sentido contrario, dos o más sustancias también, y les da un ejemplo importante de antiporte que también está bien, que es la bomba de sodio y potasio. Creo que eso era fácil porque en realidad hablaba nada más de un concepto de clasificación de las proteínas. Vamos a la 3. En la 3 me dice, teniendo en cuenta la bomba de sodio y potasio, todo es correcto excepto. Me dice, ¿es un transporte activo con gasto de ATP? Está bien. Recuerden que los transportes activos pueden ser de distinto tipo. Yo puedo gastar otro tipo de gradiente y llamarlo también bomba, pero, por ejemplo, puedo generar ATP, ¿sí? En vez de gastarlo. ¿Qué es lo que pasa con las bombas de tipo F? Pero el caso de la bomba de sodio y potasio es una bomba tipo P. Por eso sí gasta ATP, como me está diciendo la opción A. Un ejemplo de antiporte, sí, sabemos que viajan en sentidos opuestos y me dice, permite mantener mayor concentración del sodio extracelular y mayor del contenido de potasio intracelular. Entonces, si esto es correcto, que tengo mucho sodio afuera y mucho potasio adentro, ¿cómo hace el transporte de sustancias la bomba de sodio y potasio? Ingresan dos potasios a la célula y salen 3 sodios de la célula. Bien, o sea que yo saco sodio y meto potasio. ¿Por qué? Porque siempre voy en contra del gradiente de concentración. Si hay mucho sodio afuera, entonces lo que yo tengo que hacer es bombear el sodio hacia afuera, ¿sí? Y el potasio hacia adentro. Ahora, los valores están bien, el número, ¿sí? Lo que está mal es esto, adentro y afuera. Recuerden esto como mnemotecnia para acordarse, cuando son 3 o 2, recuerden que el sodio es un elemento más chiquitito. En la tabla periódica es más chiquitito. Entonces, si yo en realidad sumo 3 masas atómicas del sodio, son más o menos la misma cantidad que 2 de potasio. ¿Sí? Este me suma en realidad un poquito. ¿Cuál es la masa atómica? A ver, acá hay muchos recursantes, así que la tienen que saber, del sodio. 23. Bueno, ¿y del potasio? Ah, buena pregunta. 39. 19. No, 19 es el número atómico. Es 39. 39. Bien, o sea que fíjense que entre los dos sumo casi 80 y acá sumo casi 70. Entonces son como parecidos. Si le encajo si le encajo 3 potasios y 2 sodios, me va a quedar una diferencia terrible, que en realidad este es el fundamento por el cual es así. Porque el lugar que tiene la proteína, más allá de que hace un cambio conformacional, tiene un agujerito en donde entra una cierta cantidad de átomos, ¿sí? Y más o menos en donde encajan esos 3 sodios, encajan 2 potasios. Bueno, vamos a la 4. Me dice, en relación a la entrada y salida de sustancias de las células, si una molécula en reposo posee un potencial electroquímico mayor en el interior respecto al exterior, ¿cuál sería el mecanismo por el cual atraviesa la membrana plasmática? Transporte activo. ¿Lo pusieron bien ese? Sí. ¿Y por qué? Porque es en contra de... Yo lo puse mal. Es en contra del gradiente. Puse la C. Bueno. Yo también lo puse mal. Bueno, ¿y cuándo sería, por ejemplo, cuándo podría ser la C? Cuando sea a favor del gradiente. Ajá. Bien, si yo digo que una sustancia tiene un potencial, ¿sí? Como les dice ahí, electroquímico mayor en el interior de la célula, si yo voy desde el interior hacia el exterior, podría ser una difusión a través de una proteína, ¿sí? Pero me dice desde el exterior hacia el interior. Entonces, en esto me tengo que parar de acuerdo a la concentración que me dio para no confundirme. Esta, chicos, y por eso les pregunto quién lo puso bien, es una pregunta que cuando yo la veo y la clasifico, digo, bueno, es una pregunta fácil, no es una pregunta difícil. Sin embargo, las preguntas de permeabilidad celular tienen la particularidad de confundirnos y hacernos marcar estupideces. O sea, son errores como muy comunes, incluso en los exámenes de ingreso también, de cosas que en realidad si uno se hubiese hecho un dibujito, se la simplificaba, ¿sí? Entonces, esto por ahí yo lo leo rápido y me confundo. Siempre que me vaya dando algún dato de permeabilidad, así, precariamente, pero hagan un dibujito al lado. Hagan una sustancia y digo, me está diciendo que hay más dentro de la célula, hago más puntitos, del otro lado hago menos. Entonces,
porque al leer son cosas parecidas, interior, exterior, mayor y menor, siempre me hace esos términos comparativos y es común confundirse. Entonces, para no Dice- confundirnos en esta, sí. Perdón, la difusión a través de una proteína transportadora igual podría ser activo también. No, porque no sería difusión. Facilitada, ¿no? Claro, pero no tendría el nombre de difusión. Sería como Bien. un transporte mediado a través de una proteína y yo puedo hacer a través de una proteína transportadora, hacer este mecanismo, ¿entendés?, de pasaje de una sustancia. Pero es transporte activo, la difusión es definida como un mecanismo de transporte pasivo. Si es Bien. facilitado, es porque puede ser a través de una proteína transportadora o de un canal, y si no es facilitado, a través de los fosfolípidos. Pero cuando yo hablo de difusión facilitada, hablo del mecanismo de pasaje de sustancias a través de un canal o de una proteína transportadora pasiva que me permite siempre a favor del gradiente de concentración. Si no, puede ser pasaje de sustancias a través de una proteína transportadora, pero si es activa, va a ir en contra. Entonces, no le iría a esto, sería pasaje a través de una proteína, pero no le iría la palabra difusión. ¿Se Bien, entiende? gracias. Sí, sí. Es igual confuso esto, chicos, porque en realidad cuando ustedes leen toda esta parte de clasificaciones, como por un lado yo clasifico un activo y pasivo, por el otro lado si hay una proteína o no, por el otro lado si es un canal o un transportador, entonces generalmente suele confundirnos, pero la palabra difusión yo la tengo que asociar siempre a movimientos pasivos, más allá del tipo de proteína que lo puede mediar si es una difusión facilitada. Bueno, vamos al 5. En la pregunta 5 me dice, de las siguientes aseveraciones, ¿es correcto afirmar qué? ¿Se marcaron bien esa? Sí, Sí. la B, Sí, Bueno, ¿por qué está mal la primera? porque la insulina es una hormona peptídica y no pasa por difusión. Perfecto. Ni siquiera pasa por difusión facilitada, ni podría pasar a través de una proteína porque es una proteína. Entonces, obviamente, necesita mecanismo de vesículas. Ingresa por una endocitosis mediada por receptor, ¿sí? Específico. Y justamente esta insulina es la que forma el canal de difusión de la glucosa. Entonces, ya sea por difusión o a través de un mecanismo activo, porque la glucosa puede pasar por cualquiera de los dos mecanismos, pero necesita una proteína embutida y es justamente la insulina. Después me dice, el colesterol ingresa a través de pinocitosis, no, porque el colesterol no es un líquido, entonces tiene que entrar a través de mecanismos, o sea, como partícula, digamos, sólida, y sin embargo, este colesterol no necesita armar, digamos, una vesícula de fagocitosis común porque estoy metiendo algo específico como la insulina, entonces también entra mediado por receptor. Quiere decir que es un mecanismo de endocitosis, pero ni siquiera es fagocitosis, sino que es endocitosis mediada por receptor. Y después me dice, los neurotransmisores y algunas hormonas son exportadas de la célula por endocitosis. No exporto por Dice, espera, endocitosis. perdón, Sí, ¿el colesterol no ingresa por difusión? Digo, como es... el colesterol es una partícula o una sustancia que en realidad tiene como un componente lipídico. Sin claro. embargo, por más de que en algunas células en donde yo lo necesite directamente, y esto más adelante la bibliografía se los aclara, puede ingresar a través de un mecanismo, digamos, pasivo, el colesterol cuando yo lo necesito en más cantidad, tiene un mecanismo también mediado como qué sé yo, como las LDL o como la insulina, ¿sí? De endocitosis mediada por receptor. Ahora creo que se los nombraba así el cuadernillo, pero tengo que tener en cuenta los dos mecanismos. Pero sí, es una sustancia que en realidad ingresa, incluso puede ingresar por fagocitosis si la célula mete una bocanada, pero no se los aclara el cuadernillo. Pero sí, es una sustancia lipídica, así que puede Bueno. ingresar también a través de los fosfolípidos. Gracias, perdón, Gise. No, perdón, no, nunca pidan perdón por hacer preguntas, si es para lo que estamos acá. Bueno, y esto sí, neurotransmisores y hormonas, como son sustancias proteicas, estos sí o sí nunca van a pasar a través de la membrana, necesitan meterse por endocitosis y sacarse por exocitosis. Como acá me está hablando de exportación, si yo estoy exportando, entonces, ¿cómo se va a llamar el mecanismo? Exocitosis. Exocitosis, bien. O sea que lo que está mal acá es que diga endo y no exo. Bueno, la 6 me dice, la regulación osmótica adecuada de cualquier célula es clave
para que el volumen celular se mantenga dentro de los niveles hormonales. ¿Qué sucedería si se sumerge una célula en agua destilada? Si yo la sumerjo en agua destilada, ¿cómo es el medio con respecto a la célula? Hipotónico. Hipotónico, bien. ¿Y desde dónde hacia dónde dijimos que viaja el agua? Desde hiposmótico hacia hiperosmótico. Perfecto, o sea que el agua se va a meter, ¿sí? Sí. Voy de donde hay poca concentración de solutos y por ende más potencial hídrico hacia donde hay menos. O sea, el agua va a ir de afuera hacia adentro. Siempre que yo tenga medios hipotónicos, el agua va a tender a entrar a la célula, ¿sí? O sea, que la única correcta era la B, porque en todas las demás serán fenómenos que ocurren si sería lo contrario, si hubiera estado en un medio hipertónico. Bien, vamos al 7. Me dice, a diferencia de los canales que se asemejan a conductos por los que circulan sustancias, los transportadores tienen, ¿sí? Y me está hablando de una diferencia entre un canal y un transportador. La primera, que es la correcta, me dice uno o más sitios de unión específico a los que se deben unir la sustancia que va a transportar. Esto no sucede en el canal, porque el canal en realidad es un conducto hidrófilo que es altamente específico porque tiene una determinada polaridad, me deja pasar sustancias que tienen una carga y no otra, o sea, encaja, en donde encaja un sodio no encaja un potasio, o sea, no me da lo mismo. Pero el canal no tiene un punto como una cerradura en donde yo marco y eso me deja pasar. Yo siempre les hago la comparación que los canales son como esas puertas, ¿vieron vaivén que tienen en los shopping o en farmacia o en lo que sea, en donde si ustedes ponen y meten el sensor, si se abre la puerta y yo puedo pasar, genial. En cambio, el transportador tengo que marcar la huellita digital y si mi huella digital específica abre esa compuerta, me deja pasar. No importa si es compatible la puerta con el pasaje de esa sustancia, sino que tiene que marcar específicamente con una huella. Esto es el sitio de unión específico, y por eso esa es la correcta en cuanto a su diferencia. Ahora me dice, uno o más sitios de unión iguales a los que se deben unir la sustancia que van a transportar. ¿Qué está mal de acá? Iguales. Y si acá dice diferentes, también. O sea, tiene que ser específico. Porque en realidad la clasificación no es que sea un mismo punto de unión o distinto entre ellos, porque la C lo que me está diciendo es que hay un punto de unión distinto, por ejemplo, entre un canal y un transportador, pero no es eso lo que me lo diferencia, sino lo que me lo diferencia es que sea específico. Por eso yo siempre les digo, acuérdense, la homología es decir, es como la marcación de la huella digital, es algo específico, propio, exclusivo, no lo comparte con otra sustancia, no es que le da lo mismo, no es como una aquaporina que es un canal que de tipo me deja pasar, por ejemplo, el agua y me deja pasar también la urea, el glicerol. O sea, en un canal puede pasar esto, pero nunca puede pasar en un transportador. O sea, el lugar por donde pasa una sustancia específica no pasa otra, porque justamente es específica. Bien, vamos a la 8. Me dice, ¿cuál de los siguientes procesos ocurre en células eucariotas exclusivamente? ¿Sí? Si me están nombrando distintos procesos que yo digo exclusivo de la célula eucariota, quiere decir que tengo que ver una diferencia entre una célula procariota y una célula eucariota. ¿Sí? Sabemos que obviamente la célula procariota no tiene núcleo, la eucariota sí, pero ¿qué otra? Las diferencias en el ADN, pero ¿qué otra diferencia importante hay entre una célula eucariota y una procariota? Las membranas. Los sistemas, exactamente, los sistemas endomembranas que forman todas las organelas. Entonces, obviamente, si las organelas membranosas no existen y la vesícula es una organela membranosa, no va a haber transporte a través de vesículas en las células procariotas. Todos los otros mecanismos... Perdón, yo ahí tenía una duda porque, a ver, dije, bueno, a ver, pero si la fotosíntesis ocurre en el cloroplasto y el cloroplasto es una organela membranosa, ¿por qué? O sea... No, sí, tenés razón en eso, pero cuando vimos metabolismo, en la fundamentación del metabolismo, que son reacciones básicas para que una célula viva, la respiración celular y la fotosíntesis son funciones metabólicas básicas que tienen que cumplir los seres vivos, y obviamente en una célula eucariota se perfeccionalizó y se llevó a cabo adentro de una organela membranosa. Pero, por ejemplo, las cianobacterias, que son los principales habitantes de la Tierra, son los primeros organismos fotosintéticos.
y sus enzimas están en la membrana plasmática, incluso las cianobacterias particularmente tienen un repliegue de la membrana que se llama tilacoide y tienen las enzimas ahí, entonces están repartidas entre enzimas de la membrana y las que están en el citoplasma. Y lo mismo pasa con la respiración celular. Las bacterias que son aeróbicas tienen las enzimas, obviamente no tienen una membrana de una mitocondria, pero igual el proceso lo llevan igual a cabo, ¿sí? Pero pregunta, ¿hacen respiración celular o hacen solamente la parte como de glucólisis? O sea, yo sé que esto por ahí quizás es hilar muy fino, pero me quiero sacar la duda. No, igual no es hilar muy fino y está bien la pregunta y lo vamos a profundizar ahora también en la unidad 4 que la empezamos mañana. El proceso de glucólisis es el proceso que hacen todos los seres vivos, aeróbicos o anaeróbicos. O sea que eso obviamente lo puede hacer una bacteria y lo puede hacer también cualquiera de nuestras células. Ahora, las bacterias aeróbicas, que también son un montón, o sea, la mayoría de las bacterias son aeróbicas, hacen el proceso de respiración celular. Nada más que no lo llevan a cabo en una mitocondria. El transporte de electrones que llevamos a cabo en la mitocondria, la bacteria lo lleva en la membrana, o sea, en la membrana celular. Y el caso del proceso del ciclo de Krebs, por ejemplo, que se lleva en la matriz de la mitocondria, entonces la bacteria que es aeróbica lo lleva a cabo en el citoplasma. Tiene las enzimas para hacerlo en el citoplasma. Pero no respira, hace respiración celular. Ah, bien, bien. Sí, Fran. Dice, pero entonces, o sea, una planta o una bacteria fotosintética, además de síntesis, hace respiración celular. Sí, siempre. Bien. Siempre, siempre. Recuerden que el proceso de respiración celular es exclusivo de todos los organismos que son aeróbicos. Entonces, salvo algunas excepciones de bacterias que son anaeróbicas o de algunos hongos que también son anaeróbicos y hacen fermentación, incluso algunos tipos de protistas también, todos los demás seres vivos hacen el proceso de respiración celular, desde la bacteria más chiquitita hacia el organismo eucariota más avanzado. Obviamente, con la diferencia que la bacteria no tiene una organela como la mitocondria, entonces lo lleva a cabo a través del medio, digamos, o sea, intracelular o la membrana, porque no tienen dónde más hacerlo. Pero las enzimas son las mismas y son procesos básicos que fundamentan el metabolismo. Y recuerden que el metabolismo es una propiedad de cualquier ser vivo. Cualquiera. Y bueno, y el proceso de síntesis proteica sabemos que se lleva a cabo a través de los ribosomas. Y también sabemos que los ribosomas están presentes en células procariotas y en células eucariotas también. Así que por eso justamente el proceso de síntesis proteica también es de células eucariotas y procariotas. ¿Esta era la que querías objetar, Cami, o era otra? Era esa. Bueno, tengan muy en cuenta esto, obviamente, son mecanismos que se llevan a cabo obviamente en organelas o en estructuras distintas. En el caso de la célula procariota ni siquiera hay organela, por eso incluso su membrana es más compleja y hay más enzimas en el citoplasma, pero las funciones se llevan a cabo igual. Ahora esto, si yo hubiera puesto transporte intracelular nada más, hubiese estado mal, porque la bacteria también hace transporte intracelular, o sea, hace pasaje de sustancias de un lugar a otro que se van moviendo como pueden. Lo que está mal es de vesículas, porque no hay posibilidad de que yo transporte algo a través de una vesícula si no existen las vesículas en la bacteria. O sea, formar una vesícula es casi como decir se está formando una nueva bacteria. O sea, cuando yo veo una bacteria que saca como una protrusión, es que se está dividiendo en dos en realidad. O sea, está haciendo una mitosis, pero nunca saca una vesícula como lo hace la célula eucariota. Bueno, vamos a la 9. En la 9 me dice una solución, y acá me da la comparación, de acuerdo a los términos que hablan de la concentración osmótica y de forma comparativa. Por ejemplo, me dice, una solución isotónica tiene mayor potencial hídrico que osmótico, y no. O sea, ya sé que la isotónica tiene igual potencial osmótico que el medio que yo lo comparo. Después me dice, hipotónico tiene menor potencial hídrico y mayor osmótico. No, dijimos que la palabra tónico hacía referencia al potencial osmótico. Así que hipo es bajo, tengo bajo potencial osmótico y alto potencial hídrico. Y el hipertónico también está al revés. Conclusión, todas las respuestas en realidad estaban invertidas o había algo que estaba mal y por eso tenían que poner que ninguna era correcta. En la 10 dice, ¿cuál de los siguientes procesos incluye a los demás? O sea, tengo que ver un proceso que me esté englobando a los demás. Sabemos que ósmosis es un fenómeno de difusión, pero de difusión simple, ¿sí? Es más, si digo difusión de soluto a través de una membrana,
de alguna forma la difusión de soluto a través de una membrana es como un paralelo al fenómeno de difusión de ósmosis, porque en el ósmosis solo difunde el solvente. Si yo tengo también difusión de soluto junto con el solvente, ¿cómo lo llamo? ¿Qué pasa si yo a través de una membrana puedo pasar a favor de un gradiente, pero puedo pasar agua y solutos también? ¿No es un cotransporte? Me suena. Un cotransporte sería si tengo una proteína. No sé, lo primero que pienso es una exocitosis, pero no sé si va a eso la pregunta. No, no, ahí Lucas lo está respondiendo por el chat. El fenómeno en el cual a través de una membrana pasa el líquido y pasa el soluto también es el fenómeno de diálisis, ¿sí? Tan conocido en nuestro riñón, y por eso de hecho cuando nuestro riñón no hace este proceso bien, artificialmente nos hacen un proceso de diálisis por una máquina que no hace más que nada que lo que hace nuestro propio riñón en forma natural. Generalmente todas las membranas biológicas permiten nada más la difusión de los solventes, por eso le llamamos ósmosis. Pero hay membranas que son más grandes y que no solo me permiten el pasaje de solvente, sino de soluto también. Y a eso le llamo diálisis. Ojo, que no dializo nada más en un riñón, porque todas nuestras membranas biológicas dejan pasar algunos solutos como el oxígeno o el dióxido de carbono, que todo el tiempo viajan a favor de su gradiente de concentración, y esto también es diálisis. O sea que, ojo, todas nuestras membranas dializan, porque hay solutos que pasan a través de los fosfolípidos. Por ejemplo, en este caso, el oxígeno y el dióxido de carbono. ¿Sí? Entonces, ojo que la diálisis es común, lo que pasa que en todas las membranas la mayoría de los solutos no pasan, entonces es más significativo el proceso de ósmosis porque el agua viaja como quiere. Ambos, diálisis, como me están nombrando acá por la definición, y ósmosis también son difusión, así que son transporte pasivo, son un tipo de transporte pasivo. Y me dice, transporte de un ion a través de un gradiente electroquímico, el ion nunca puede pasar a través de los fosfolípidos. O sea que me está, por ejemplo, nombrando un mecanismo de pasaje a través de un canal iónico. Y dice a través de su gradiente electroquímico, o sea que me está diciendo o un canal iónico o un transportador pasivo, porque dice gradiente, pero al fin y al cabo todos los mecanismos que me nombro están englobados en transporte pasivo. No engloba uno el otro. Este es un mecanismo de difusión, este es un mecanismo de diálisis, ambos son difusión simple, pero esto sería un mecanismo ya sea mediado por canal o por transportador pasivo, pero ya estoy hablando de un mecanismo de difusión facilitado. Entonces, pasivo los engloba a todos los demás. 11 dice, si se riega una planta con agua de mar, ¿qué le va a pasar a las células? Bien, el agua de mar, ¿cómo es con respecto a las células? Hipertónica. Hipertónica. Entonces, si voy a tener un medio hipertónico con respecto a la célula, como ya dijimos, siempre el agua va a viajar desde el medio hipotónico hacia el hipertónico. En este caso, desde la célula hacia el medio. Todas las demás hablaban de fenómenos si el agua que lo rodeaba era hipotónico y no hipertónico, por eso la única correcta era la D, que me dice pierden agua y se deshidratan porque trata de igualar esa concentración. Bueno, la 12 me dice, los iones sodio y potasio podrán atravesar la membrana plasmática ¿por qué medio? Dice, difusión simple o difusión facilitada. Nunca. ¿Sí? Difusión simple, nunca. ¿Por qué? Porque nunca un ion puede atravesar la membrana de esta manera. Ahora, la B me nombra el mecanismo de difusión facilitada y transporte activo. ¿Por qué cualquiera de estos dos es correcto? Porque yo puedo tener difusión facilitada si tengo un canal, por ejemplo, o si tengo un transportador pasivo que maneja los iones a favor de su gradiente, pero si los tengo en contra va a ser un transporte de tipo activo. No me nombra qué tipo de transporte activo, pero si yo veo un uniporte de un determinado ion o incluso un simporte también, un antiporte, siempre entrarían dentro de esta clasificación de transporte activo, así que está bien. Y esta excluye las otras dos opciones porque me dice difusión únicamente o transporte activo únicamente y me está como anulando la otra posibilidad que también es correcta. La 13 me dice, todos los siguientes correctos con respecto a la difusión facilitada, excepto. ¿Por qué la A es incorrecta? Porque depende también del tamaño de la
de la molécula. O sea, yo puedo tener algo que sea liposoluble, pero a lo mejor es una molécula monstruosa, entonces no la puedo pasar por difusión facilitada. Pero Porque es fíjate difusión que, simple. claro, sería difusión simple, porque está bien, Camilo, lo que estás diciendo, si es muy grande, y es lo que yo les digo, por ejemplo, si en una membrana yo quiero pasar mucha cantidad de colesterol, por ejemplo, puedo armar hasta una vesícula de fagocitosis que me esté metiendo en realidad todo el colesterol junto porque tengo que meter una cantidad grande. Ahora, si no, y esa aclaración que también la hizo Agus en base a lo que estábamos viendo, el colesterol es una sustancia que es, o sea, que va en contra de la polaridad de las cabecitas de fosfato. Entonces, al ser hidrofóbica, ¿sí? O lipofílica, puede mandarse entre medio de los fosfolípidos. Quiere decir que nunca va a usar la difusión facilitada. Una sustancia liposoluble usa difusión simple, o si yo quiero meter mucha cantidad, puedo armar una gran vesícula. Como el agua se puede colar entre medio de los fosfolípidos, pero de repente yo puedo hacer un fenómeno de pinocitosis y englobar un montón. Pero nunca va a ser un mecanismo de difusión facilitada, ¿sí? Entonces, no el fundamento, digamos, o la justificación de que esto es incorrecto es que justamente para la sustancia liposoluble yo no uso difusión facilitada, sino simple. Todo lo demás está bien. Es un fenómeno pasivo, habitual en la incorporación de glucosa a la célula, sí, porque en la mayoría de los casos se incorpora de esta manera, y hablo de a favor de un gradiente de concentración también, porque por eso es difusión. Y la 14, Gis, la última, sí. Perdón. O sea que una sustancia liposoluble, al digamos, repeler a las cabezas hidrofóbicas de los fosfolípidos, por eso la atraviesa a la No, membrana. las cabezas son hidrofílicas. Hidrofílicas, perdón. Las colas son hidrofóbicas. Lo que pasa es que la cabecita es chiquitita y las colas de los fosfolípidos ocupan mucha cantidad. Entonces, si bien es verdad que esas cabezas de fosfato están haciendo rechazo para esa sustancia que es hidrofóbica o lipofílica, como puede ser el colesterol, yo digo, pero ¿cómo pueden pasar? Y porque si a veces hay una molécula que es medio polar o es lipofílica, pero se cuela entre medio de las cabecitas de los fosfatos, lo que puede lograr atravesar es toda la cola de fosfolípidos. Por ejemplo, un ion es mucho más chiquitito que un colesterol, pero ni en pedo la cabecita de fosfato lo deja pasar, pero las colas o sea, son tan grandes las colas de los fosfolípidos en relación al tamaño de la membrana que ni en pedo pueden pasar. O sea, esta polaridad los rechaza absolutamente. Es como que lo que está haciendo esta sustancia liposoluble es engañar a las cabecitas de fosfato, pero por el tamaño que tiene. Y porque las colas sí dejan pasar toda esa sustancia. O sea, no, las cabezas siguen siendo, o sea, las cabecitas siguen siendo hidrofóbicas. Siguen siendo lipofóbicas. Siguen siendo lipofóbicas. Entonces una sustancia liposoluble igual va a tener un rechazo de la cabecita, pero es chiquitito. La dimensión que tienen que atravesar. ¿Se entiende? Sí, gracias. No, de nada. Bueno, y en la última, así no les robo más recreo, dice, en las células el intercambio de sustancia con el medio sucede a través de la membrana. ¿De qué depende la capacidad de una sustancia de atravesar los fosfolípidos? Bueno, esto hay una lámina bastante representativa en Curtis y en realidad todo el cuadernillo está enfocado a ese resumen en el cual les habla que el pasaje a través de los fosfolípidos depende justamente de 3 componentes: polaridad, tamaño y carga. Carga en primera instancia. Ninguna partícula cargada nunca puede pasar por simple difusión. Esa carga está limitada también con el tamaño. O sea, el tamaño me limita porque si no es algo chiquitito no pasa, pero si igual es chiquitito pero está cargado tampoco pasa. Por eso les digo que como primera condición es la carga y después el tamaño. Y después se le suma la polaridad. Entonces, la polaridad hace como una combinación en conjunto, priorizando también la carga, porque si tengo una partícula que no es cargada y es chiquitita, aunque sea polar, puede pasar como el agua. ¿Sí? O sea, que sería como una excepción de sustancias que pueden estar polarizadas, pero sin embargo, si no tienen carga y son muy pequeñitas, pasan igual. Dice, sí. Yo tengo una duda con eso. En el cuadernillo dice que cuanto menos polar o más hidrófoba es la sustancia, con más facilidad circula a través de los fosfolípidos. Pero, o sea, si es más hidrófoba, es como que repele más al agua. Mientras más repele al agua, más fácil es que pase. Pero ¿por qué el agua pasa? O sea, si yo disuelvo algo en el agua, ¿no podría pasar a través de la membrana? No, lo que pasa es que en realidad el agua es una excepción, y es una excepción muy importante porque es mucha cantidad del agua, pero en realidad,
si bien la membrana es anfipática, como estábamos hablando recién en base a las sustancias liposolubles con Cami, es que la membrana, de su grosor, tiene unas cabecitas hidrofílicas muy chiquititas que están en la punta, pero la gran masa, si yo la peso a esa membrana, la gran masa es hidrofóbica. Entonces, una sustancia hidrofóbica va a pasar más fácil. ¿Por qué pasa si no tiene polaridad? Porque los componentes hidrofóbicos se disuelven justamente en solventes no polares. Entonces, por eso le permiten el pasaje. Entonces, cualquier sustancia que sea liposoluble va a pasar por ese medio hidrofóbico porque justamente es un medio no polar. El agua tiende a pasar nada más por el tamaño que tiene la molécula y colándose muy entre medio de los fosfolípidos, pero no es que es el mecanismo más hábil para pasar agua. Por eso existen acuaporinas y por eso existe el fenómeno de pinocitosis. Porque el agua siempre se cuela, pero es como si yo tengo una rendijita y no tengo un cierre hermético. Ahora, si mi intención realmente es meter agua a la célula, tengo que abrir una acuaporina, porque no se mete tanta cantidad entre medio, ¿sí? Es como una falla, un error el que se meta el agua. Pero por eso va a tender siempre la sustancia que sea más fan de los lípidos a pasar sin ningún tipo de restricción por la membrana, y las que tengan similitud, digamos, con el agua, no van a tender a pasar. Solo el agua pasa por el tamaño, chicos, porque imagínense, yo digo, bueno, pero la glucosa es hidrofílica, si pasa el agua, ¿por qué no pasa la glucosa? Claro, pero la glucosa es una sustancia que está formada por 6 carbonos, más todo el oxígeno y hidrógenos que tiene. Imagínense el tamaño de la molécula con respecto al agua, que son 3 átomos chiquititos. Y su polaridad es tan chiquitita que en realidad encaja dentro de las otras descripciones, porque al no tener carga y al ser muy pequeñita, se cuela. O sea, engaña la membrana y por eso pasa por ahí. ¿Se entiende, Fran? Sí, ya se entiende. Gracias. De nada. Bueno, muchachos, nos vamos a encontrar mañana para empezar con oxidación. Igual si